Perú, doctor Miguel Palacios. Señor decano, buenos días y felices fiestas. De igual manera, buenos días, Fernando, Mónica y Carlos. Muy buenos días. Para usted. Uno de los anuncios que ha hecho el presidente de la República es la unificación de los sistemas de salud pública. Explíquenos cómo cree usted que esto puede ser posible en vista de lo que es MINSA, depende del presupuesto público, mientras que lo que es de salud depende de las contribuciones que los ciudadanos hacen para estar afiliados. Exactamente, pero además, fíjate, salud tiene una autonomía constitucionalmente reconocida, de tal manera que ese es un tema bastante polémico, complejo, siendo que es una aspiración universal de los pueblos tener derecho a una seguridad social gratuita, de calidad y universal. La propuesta es muy genérica. Lógicamente, cuando haya ministro tiene que aterrizarlo, porque hay problemas que tienen que resolverse en el camino. Nosotros estamos dispuestos, y la propuesta de nosotros cuando visitó el colegio era que anuncie un comité que tenga que impulsar esta gran reforma del sistema sanitario, porque se cae a pedazos, que la fragmentación institucional del sistema de salud le hace mucho daño. Sin embargo, debe empezar formando una comisión que seguramente se hará los días siguientes, para sentarnos a conversar y resolver todas las trabas, incluso constitucionales, que existen para poder resolver y enfrentar este problema. Doctor Palacio, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Mónica, buenos días. Bueno, una de las cosas que señaló obviamente y se comprometió es que hasta fin de año debe estar el 70% de la población vacunada. Por lo que teníamos entendido, el calendario que ha dejado el presidente saliente Sagasti con sus ministros y los equipos, hablaban de que podían ser vacunados todos con los millones de dosis que están ya comprometidos dentro de este calendario. ¿Cómo ha recibido el anuncio del presidente Castillo en ese sentido? Bueno, ese es un gran problema nacional, porque hace unas horas la Organización Mundial de la Salud acaba de alertar para América Latina la creciente propagación de la variante Delta. Incluso en algunos países como Brasil y Paraguay ya están en una transmisión comunitaria. En algunos países como Argentina y Perú todavía hay poca presencia de esta variante. Por lo tanto, tenemos este espacio de alrededor de unas semanas, 4 o 5 semanas, para poder impulsar una vacunación masiva. Y nosotros sostenemos que debe aumentarse la velocidad de la vacunación, que es una herramienta para mitigar la pandemia. Bueno, ha dicho que se va a conformar 5.000 brigadas más para que ningún peruano se quede sin vacuna, pero por eso, le decían los porcentajes, ¿no? Primero se habló que a fin de año teníamos los suficientes dosis como para el 100% de la necesidad del país, pero ahora hablamos de un 70%, que claro, se enfoca y el objetivo es la inmunidad de rebaño, ¿no? Exactamente. Seguramente lo ha dicho pensando en esa inmunidad de rebaño a la que aludes, con la proyección de vacunas que aparentemente ya estarían comprometidas, habría la cantidad de vacunas necesarias, y así ha sido el mensaje del expresidente Sagasti. Entonces lo que resta es eso, aumentar la velocidad, utilizar las brigadas comunitarias y además utilizar los gobiernos locales, que ha dicho la GORISA, los gobiernos con las direcciones regionales de salud de todas las regiones, poder impulsar una masiva vacunación apoyándose en la comunidad, en los gobiernos locales, que han sido los grandes ausentes en estas campañas que han habido, de tal manera que va en línea, y si eso se cumple, y hay las vacunas, y hay la voluntad política, sí se puede llegar a esa inmunidad de rebaño e incluso más. Nosotros proponemos 150.000 a 200.000 vacunas por día. La vacuna tiene que ser de noche. Alguna gente que trabaja todo el día, todos los días, no tiene tiempo a vacunarse, y con la participación de los gobiernos locales se va a disminuir la deserción, porque son los mismos gobiernos locales, los vecinos, los que van a impulsar la vacunación. Eso es muy importante, doctor, también para bajar la deserción. Doctor Palacios, el presidente ha planteado al término de su mandato entregar hospitales especializados por región. ¿Cuán viable es para usted esta propuesta, esta posibilidad desde el punto de vista presupuestal, tomando en cuenta además otros objetivos que hay, que él mismo ha planteado, por ejemplo, fortalecer la primera línea de atención médica? Le pido que nos aguarde un minuto, tenemos que cumplir con los titulares de esta media hora y regresamos para escuchar su respuesta, doctor Palacios, por favor.
Bueno, continuamos en Ampliación de Noticias, son las 9:36 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. La pregunta que le había dejado planteada, doctor Palacios, el tema de los hospitales especializados que ha ofrecido el presidente de la República para el término de su mandato, hospitales por región, la viabilidad de esta propuesta desde el punto de vista presupuestal, obviamente, y también si es que de alguna manera puede afectar otro objetivo que él se había planteado, que es el de mejorar o reforzar la atención en la primera línea, justamente en el sistema de salud, porque hay que destinar recursos para un tema, pero también para el otro. O sea, ¿cuán viable puede ser esto? Sí, excelente, Carlos. Fíjate, en la época cuando estuvo el expresidente Ollantumala, recordemos que impulsó una reforma del sistema de salud y destinó alrededor de 9.000 millones de soles para la construcción de hospitales. Y de hecho se llegaron a construir algunos hospitales, como San Juan de Vía María del Triunfo, en el Callao, en Chimbote y en otros lugares. Y no resolvió el problema del sistema de salud. En la época cuando recién empieza Pedro Pablo Kuczynski, igualmente prometió la gran revolución del primer nivel de atención y tampoco lo hizo. Como bien has dicho, se debe priorizar. Si tú potencias el primer nivel de atención, si tú potencias, lo equipas, le dotas de recursos humanos, ahí se puede resolver el 82% de la carga de enfermedad. Pero ¿por qué no se logra? Y esa es la pregunta, doctor. ¿Por qué no se logra? ¿Por qué no se logra? Porque falta voluntad política, Mónica, para realizarlo. Pero la voluntad política, digamos, tiene que tener una motivación determinada. Y en este caso hemos escuchado a varios, y usted mismo lo ha mencionado, doctor, intentos en ese sentido. Se habla de la primera línea y del primer nivel de atención, pero no se logra absolutamente nada. Exactamente, creo que le falta priorizar, aquietar un poco las emociones, las propuestas, que bueno, es un primer discurso, ha estado lleno de propuestas, corresponde al primer momento, pero se tiene que priorizar. El primer nivel de atención se resuelve el 82% de la carga de la enfermedad y descomprime a los hospitales. Ahí se puede ver diabetes, hipertensión, estadios iniciales de cáncer, dotándole de recursos humanos especializados, médicos de familia. Si eso se hubiese hecho desde la época del presidente Ollantumala, otro hubiese sido la realidad ante la pandemia. Por eso nosotros le proponemos que tiene que priorizar. Son importantes los hospitales, sí, pero ya hemos escuchado que un hospital o 4 hospitales por cada región no va a tener el presupuesto, el financiamiento y se va a seguir descuidando el primer nivel. Bueno, hay un montón de hospitales que no han terminado y recordemos al expresidente Vizcarra que también anunció un montón de hospitales y digamos que es la retórica que conocemos, ¿no? Y en algunos lugares están como elefantes blancos porque no hay recursos humanos y no hay presupuesto para contratar recursos humanos. Tienen capacidad instalada y no se ocupan porque no hay médico especialista que le puedan darle la vida al hospital. De tal manera que es cuestión de priorizar. Si tiene la intención, si tiene la voluntad y esa es la decisión, tiene que priorizar y apostar por el primer nivel de atención. Doctor Palacios, otro tema en el que hay que sin duda priorizar es la aceleración de la vacunación. Usted nos ha dicho que se puede llegar a un promedio de 150.000 vacunaciones por día. ¿A usted le parece realista pensar que a fin de año tendremos el 70% de la población vacunada? Sí, si le va acompañada de las medidas necesarias, sí es una meta que se puede alcanzar. Ha dicho que se va a ampliar los horarios. Esto significa contratar recursos humanos. Ha dicho que se va a usar incluso el horario nocturno para poder vacunar. Significa recursos humanos. Sí, ha dicho también que lo va a descentralizar y se va a hacer los vacunatón todos los días, en 1 o 2 lugares donde se necesite. Pueden haber 1 o 2 vacunatones en cada áreas, distritos, etcétera. Si todo ese plan se articula, se cumple y tiene financiamiento, dejaría de ser un eslogan y podría hacerse realidad. Además, la vacunación es una herramienta vital ahorita para poder avanzar inmunizando a la población e impedir que la variante Delta nos haga daño, habida cuenta que tenemos brechas que aún no se cubren para poder defendernos contra esta variante. Creo que ahí también entra el problema de la priorización. Tiene que financiar el programa de la vacunación, que además no es solamente una sola medida para el COVID ahorita. La vacunación es importante per se, sí, pero se necesitan medidas adicionales, como impulsar los centros de aislamiento que le hemos dicho, la participación comunitaria y seguir aumentando los recursos críticos para poder enfrentar la tercera ola. Entre paréntesis, oxígeno,
camas críticas, recursos humanos nuevamente, de tal suerte que nos encuentre relativamente mejor preparado que las olas anteriores. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones, señor decano del Colegio Médico del Perú, Miguel